Hola, ¿qué tal? Soy Miki Kamats. Hoy te traigo un nuevo vídeo teniendo en cuenta que viene Halloween sobre el miedo a estar solo, el miedo a la soledad. Bueno, recientemente he visto la película ahora de Netflix, La Casa en Flamas, Casa en Llamas, que es una película catalana bueno, de una actriz muy conocida catalana nuestra de teatro y de televisión, que realmente me ha gustado mucho, ahora está muy de moda, está bastante bien y narra un poco el sentimiento de soledad de la matriarca de la familia y el sentimiento de soledad también, en cierta manera, de cada uno de los miembros de esa familia. Bueno, resumiendo, ellos van a una casa familiar a pasar un fin de semana aparentemente idílico, pero es una familia rota, una familia separada, una familia con muchas rencillas y una madre gallina clueca que a toda costa quiere retener tanto al exmarido que va allí como a los hijos que hacen su vida y todas las cosas que van ocurriendo. Y vemos que cada uno es una persona dependiente emocional desde una perspectiva diferente. Todo esto lo digo a raíz de esto tan heavy, tan grande, que es el miedo a la soledad, que es el mayor miedo más allá de los fantasmas, de los vampiros, de los monstruos. Como digo siempre, si te gusta este contenido, pues dale a like, suscríbete al canal y si es verdad que tienes miedo a la soledad, a estar solo, a estar sin pareja o estar contigo mismo, si eso te produce pavor, pues debajo tienes mi curso o mi videocurso Método Mara para este tipo de situaciones, para romper esos patrones y vencer esos miedos, entre otros como el del rechazo, el del abandono y muchos otros. Bueno, a ver, hablando sobre el tema del miedo a la soledad, entendamos que es humano, es natural tener cierto miedo a la soledad y todos tenemos cierto miedo a ello y cada vez más, a la vez que cada vez menos. Antiguamente, no había tanto miedo a la soledad porque ya se iba en manada, es decir, había tu familia, tú sí o sí creabas una familia, siempre estabas protegido. Puede ser que tú no eligieras realmente ese tipo de gente con la que estar, que casaras con alguien que no estuvieras enamorado, pero estabas acompañado y eso de alguna manera te adormecía ese instinto, esos miedos, porque ya ibas con gente, tenías la misma gente de siempre, el mismo trabajo de siempre, y eso sí o sí realmente es verdad que te hace estar más acompañado si siempre tienes la misma gente, como dice la canción, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nos hemos pasado a una época volátil, a una época en la que realmente no hay nada por sentado, en la que además tenemos mucha información, en la que hay mucha soledad interior. ¿Por qué? Porque también en cierta manera es exterior, o sea, tampoco es que la gente haya nacido ahora y toda la gente que nazca ahora nace con un sentimiento de soledad. Es que realmente hay cierta soledad mayor que antes. Los padres trabajan, los dos, antes no. Entonces ya digamos que de alguna manera, pues hombre, la persona no está tan disponible para ti, las figuras paternas. Luego, pues hoy hay más pérdidas relacionales, más vínculos. ¿Por qué? Porque tú los del colegio no son los mismos hasta cuando tengas 90 años. Puede haber un caso que sí, pero digamos que tu vida son muchas vidas a lo largo de los años. Cada etapa es una vida. Hay gente que perdura, gente que no. Y esos son sentimientos de desilusión, son duelos, es soledad. Entonces eso abiertamente es lo que hay, lo que existe. También hay más parejas sexuales, parejas románticas, monogamia sucesiva que decía María Teresa Campos. ¿Qué pasa? Que hay muchas más parejas que se tienen a lo largo de la vida. Antes se tenía una sola, dos, pero ahora hay gente que tiene 10, 12 parejas. O bueno, a lo mejor serías cuatro, pero tienes cuatro o cinco que casas dos, tres veces o que juntas. Entonces es lógico que en esos intervalos haya soledad o que como es tanta gente, no con todo el mundo conectes igual y tengas cierta soledad, sientas esa soledad, porque tú no estás amando a todas esas parejas que tú tienes. Y luego también hay gente pues que no quiere, que es consciente de verdad que no quiere familia y luego la tiene y tiene esa sabiduría por lo mejor por información y es consciente de que no quiere familia, luego la tiene y tiene un sentimiento de soledad.
Mucha gente que se siente sola, que realmente vive sola, antes no se vivía solo, eso da para que uno se coma más el tarro. Y también, bueno, hay mucho tema de las pantallas, de internet, muchas cosas que vemos en el afuera de Instagram, de cosas idílicas que el otro tiene y tú no. Entonces eso va generando una soledad. Luego también es verdad que hay muchos tipos de personas, la sociedad está polarizada, entonces digamos que si no encuentras tu sitio, pues claro, eres diferente a otros. Entonces es cierto, es humano y no vamos a decir algo happy flower que no es, que hay más motivos para sentirse solo, es cierto. Es decir, también la vejez se pasa solo muchas veces, hay mucho ahora, mucha ayuda con el tema de la soledad no deseada, pues hay más separaciones, es lógico, es decir, todo se da para que haya más soledad. También es verdad que hay más recursos, más empoderamiento, esto que da unas habilidades sociales, habilidades de muchos tipos, laborales, para que tú, habiendo ese contexto un poco, o sea, muy poco sólido, tú tengas ciertos recursos para saber dónde meterte, no dónde encajar. Pero a veces es con calzador y hasta que encuentras tu sitio es complicado. Luego hay el miedo típico y tópico del miedo a estar solo, soltero. Es un miedo también habitual, no debiera ser natural, porque el elegir pareja o el tener pareja es algo optativo, como una asignatura de la carrera, que es realmente optativo. Puede ser un anhelo tuyo muy profundo desde pequeño, como el que es padre, o sea, puede ser un anhelo, pero hay veces que se toma como una droga, como es necesario. Entonces ahí es cuando viene el problema, que yo me siento solo porque no tengo pareja, pero a veces es mucho más allá, es decir, a veces uno lo reduce, es reduccionista y dice, se siente solo porque no tiene pareja. Pero a veces no solo eso, no es cuestión de la pareja, no tengo pareja, sino que como no tengo algo que me distraiga de mis problemas, de mis cosas profundas, estoy más en casa, le doy al carro, empiezo a pensar en lo que me pasó, en viejas glorias, en una expareja que no olvido, o realmente no le pongo nombre y apellido, pero en ciertas desilusiones anteriores. Oye, o siempre he estado con pareja desde el instituto, me planto en los 30 o los 40 y ahora, claro, no me he conocido. Si tú no te acabas de conocer bien y siempre has sido en pareja, pues es complicado generarte una identidad tú solo. Es complicado. Y a veces pues nos creamos un propio personaje de mi yo pareja o mi yo amigo o mi yo abuelo. Y eso es mi yo. Y no, tú eres muchas facetas, incluida esa. Y cuando esa no está, pero tú que crees que esa es tu única identidad, pues hay un sentimiento de soledad muy grande. Y a veces, hay veces que objetivamente, como digo, hay razones para estar solo. ¿Por qué? Pues porque hay pues mucha gente mayor sola, es verdad, porque como digo, los padres pues ya no atienden a los hijos tanto porque trabajan, eso es cierto. Es decir, hay una serie de cosas, hay más parejas que se tienen a lo largo de la vida, eso es cierto. Es decir, hay un contexto, la gente vive sola, también es verdad. Entonces, antes no se vivía solo, antes no se rompía con las amistades tan, con tanta rapidez y tanta facilidad. Entonces, lógicamente, había más asidero, donde tú saber dónde estar, ¿no? Pero claro, ahora en nuestro siglo millennial, pues es muy complicado todo este tema. ¿Pero qué ocurre? Que la sensación de soledad es subjetiva, porque dos personas con la misma situación o parecida, vamos a suponer dos personas de un mismo trabajo, para hacerlo fácil, que están igual, están solteras, viven con sus padres, tienen los amigos del colegio y los amigos del trabajo. Y hay una que se siente con un sentimiento de soledad muy grande y una que no. Bueno, pues entonces hay que indagar ahí qué está ocurriendo, porque es el mismo o parecido contexto, pero siempre hay algo más grande detrás del contexto, porque no es el contexto, sino es lo de dentro, es el sentimiento, es la herida. Entonces, si una de las dos personas eh, tiene una herida, pues eso se va a desarrollar y va a haber soledad, siendo justificado o no, porque hay gente que no se siente sola y gente que sí. Y hay gente que a lo mejor
incluso no tiene padres, tiene un par de amistades, gente del trabajo por encima y no se siente sola. Y gente con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, con todo y se siente solo. Entonces es una cuestión subjetiva, entendiendo de que no es que sea azarosa, sino que tiene que ver contigo. Cuando tú conectas contigo, es más complicado sentirte solo. Aunque tú puedes decir, oye, yo tengo un mundo interno muy grande, eso es importante, o sea, paliar lo que tú puedes evitar, que es mi mundo interno. Cultivar como un jardín mi mundo, es decir, mi mundo interior, mis hobbies, mis aficiones, incluso el interior que tiene que ver con el exterior. Oye, yo quiero llenar mi alma de algo bonito, pues voy a conocer personas nuevas. Entonces eso va haciendo un rinconcito que va llenando el alma y va haciendo que te sientas menos solo. Pero eso no exime que haya a lo mejor momentos en que uno realmente se sienta solo. ¿Por qué? Porque ha fallecido su madre, porque ha perdido una amistad, porque se ha separado, por el síndrome del nido vacío, se han ido sus hijos de casa. Bueno, objetivamente tienes motivos para sentirte solo en ese momento. No quiere decir solitario en el universo, ni que nada te valga, pero sí que es verdad que lo que tú en ese momento consideras más importante ya no está, o bueno, o no es lo más importante, pero en ese momento pues digamos que es una pérdida importante, o no ha habido otras con que compararlas. Entonces es la primera. Entonces, claro, ahí es humano que tú tengas ese sentimiento de soledad un año, dos, tres, hasta que uno se habitúa. Esto en el mejor de los casos teniendo tu mundo interno lleno. Pero vamos a poner que estas cosas ocurren, porque además he dicho cosas muy normales, a todo el mundo le ha pasado o le va a pasar algo de esto porque es humano, y encima tiene el mundo interno vacío, es decir, no tiene una visión de la vida, o una vocación, o un trabajo que le guste, o un hobby que le apasione, algo que le motive. Entonces, si no hay un propósito, no propósito inconmensurable de llegar a ser presidente del gobierno, no, un propósito interno que puede ser un voluntariado, ayudar a la gente mayor, a los animales, oye, tener una familia, montar un negocio, abrir una escuela, ser profesor, yo qué sé, acabar tu bachillerato. Si tú no tienes un propósito en concreto, aunque sea normalito, claro, es más complicado. Entonces que sientes más lleno de ti. Pero eso no quiere decir que porque tú estés lleno, lo de fuera te acompañe o no. O sea, es objetivamente correcto y cierto que tú puedas tener una pérdida personal, o se ha muerto tu mascota, o todas estas cosas que he dicho que van a ocurrir, que ocurren, que son normales y van pasando además casi cada año que pasa algo, y no tener ese sentimiento de soledad por dentro, es decir, vale, yo he tenido esta pérdida, en esta parcela me siento solo, eso es así y no somos Superman, o sea, ocurre, vale, en este personaje mío que me daba esta relación, yo he quedado un poco huerfanito, es cierto. Entonces hay que asumirlo, hay que reordenar la identidad bueno, y trabajar ciertas cosas y potenciar ese mundo interno para que haga un poquito más fuerte tu carácter, ¿no? Tener motivaciones e ilusiones, porque las cosas se van a ir perdiendo y esto es así, o sea, quiero decir, es muy complicado no perder nada en la vida. Puedes perder, bueno, hasta el dinero, claro, hasta tu casa. Entonces, ahora, si tú tienes cositas que tú haces para eso sobrellevarlo y para que ocurra lo menos posible, es decir, oye, pues tengo que cultivar, tengo una pareja, cultivo la pareja, tengo amigos, cultivo la relación de amistad, tengo un animalito, pues oye, cultivo esa relación con el animalito. Eso puede acabar o no, pero yo estoy haciendo cosas para que eso funcione. Y entonces ahí ya no sé qué puede decir nada. Si tú das lo mejor de ti, eso también es una manera de llenar. Decir, ostras, yo he dado, entonces luego de alguna manera es más generosa la partida y el sentimiento de soledad. Entonces a veces la soledad no tiene tanto que ver con el afuera, sino con el adentro. Entonces, como digo, es un medio medio. Tampoco vamos a decir yo tengo la responsabilidad de mi soledad. Es total y plenamente, porque como digo, hay un contexto que hoy en día ciertamente nos dificulta esto. Es verdad.
O sea, aquí yo no puedo decir lo que no es, pero si uno hace ese ejercicio, uno, oye, dice, vale, yo tengo esta herida, pues voy a trabajármela, sea correcto o no, sea una pérdida real o no. A veces perdemos cosas que no nos duelen tanto la pérdida en sí, otras sí, pero a veces perdemos personas, cosas, trabajos, que no es para tanto, que no es la persona o el trabajo o el hobby, sino el personaje que se ha desvanecido, que sostenía mi identidad. Yo me identificaba con eso, o yo tenía una expectativa de que eso va a ser para siempre, de que eso iba a estar ahí, y se me ha desmitificado, se ha deshecho esa idea, esa ideología, esa creencia que yo tenía, y me siento como en un desierto, como huérfano. Entonces, claro, no tengo, he dejado de creer, como el que deja de creer en Dios. Ostras, pues he dejado de creer en ese concepto, llámale amor, llámale amistad, llámale lo que sea, pero realmente no es que estés solo, es que tú te sientes vacío porque hay un hueco que esa pérdida ha dejado, que encima te ha dejado contigo. Pero como escuché una vez, cuando la vida que te devuelve a ti, que te quita cosas o gente o trabajos o dinero, que hace? Que expulsa y que obliga a estar contigo, te autosecuestra para que estés contigo. ¿Para qué? Para que aprendas a estar solo y sanar esa herida. Entonces, como digo, hay que saber cuándo es una pérdida real que requiere un duelo a cuándo es algo que realmente hasta tú estabas mal, pero o por ego o por herida, en el fondo es lo mismo, sufrimos de más, pero no era para tanto. Y ahí es cuando hay que trabajarlo, porque no solo el duelo, sino el ego. Entonces ahí no solo una pena, sino que nos da en toda la boca en nuestra herida profunda. Entonces cuando lo trabajamos eso, es cuando se rebaja mucho y mucho la herida de la soledad. Entonces, como decía en otros vídeos, como decía Luis Miguel, se puede estar feliz y tener sentimiento de soledad de vez en cuando, es que es humano y como digo, es difícil, o sea, es sano no adaptarse a una sociedad profundamente enferma. Entonces todos en un momento dado nos sentimos solos o en un momento dado del día, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque oye, uno es uno, o sea, si tú lo piensas, tu cabeza es tuya, tu mundo interno es tuyo, tú estás, tú naces solo y vives dentro de ti solo. Entonces lo de afuera es un escenario. Entonces tú tienes que convivir bien contigo mismo, aceptar, que querer, que cultivar esos hobbies, esas pasiones, tener pequeñas ilusiones del día a día. Y todo eso son pequeños trucos. Tener esa visión a futuro, cultivar lo que ya tienes y trabajar en pos de algo mejor. Y todo eso va haciendo que tú poquito a poco vayas valorando lo que tienes, vayas queriendo pues unas metas y eso te haga estar más lleno de ti. Y como digo siempre, cuando tú ayudas a los demás, el ser altruista, el hacer un voluntariado, ayudar, en una conversación aconsejar, todo eso llena el alma y eso hace que estés más lleno y no te sientas tan solo. Cuando tú compartes amor, también te llenas tú. Entonces es fundamental estar con gente que nos haga bien, aportar un valor al mundo de ayudar, de siempre que te pidan algo ayudar, porque cuando estás dando, estás entregando de ti y es porque te sobra, porque estás lleno y te sobra. Entonces no quieras quedarte el amor en ti de adentro, sino sácalo y es la manera de sentirte menos solo. Y si aún así pues cuesta, pues como digo siempre, pedir ayuda, que es importante, a veces se necesita, pues por supuesto. Así que espero que os haya gustado y que es que Halloween pues tengáis miedo a los monstruitos, a los vampiros, a los fantasmas, pero no a la soledad. Sobre todo a la soledad que elegimos para estar mejor que con malas compañías.